Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México es el país con mayor número de infantes víctimas de abuso sexual, pues advierte que cada año son más de 4 millones de agredidos. Pese a ello, organizaciones de la sociedad civil indican que la cifra es poco realista, toda vez que se calcula que solo se denuncian 1 de cada 100 casos. Para conversar sobre este tema, a propósito del Día Mundial de la Prevención del Abuso contra los Niños, saludamos en la línea telefónica a Abraham Madero, él es el director ejecutivo de Early Institute. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias, Fali, por tu espacio y agradecido por la oportunidad de hablar con ustedes. De un tema por demás interesante, todo lo que tenga que ver con los niños y aquello que podamos hacer para protegerlos, es necesario que se sepa. El abuso infantil, lamentablemente, pues las cifras que nos dicen que no se denuncia, pero lo peor aún es que se siga cometiendo. ¿Cuál es el reflejo que tenemos en México? Mira, de entrada tenemos un panorama desolador. Es una situación que desde luego no hemos avanzado como país. De entrada podemos decirte que tan solo en 2018 se cometieron 41.955 delitos sexuales en México, en total. Es decir, de esta cifra estamos hablando de que existen delitos de abuso sexual, de violación equiparada, de acoso sexual, hostigamiento, y dentro de esa cifra, desde luego ubicamos también agresiones en contra de menores de edad. El dato más alarmante, Fali, es en ese sentido, es la tendencia de crecimiento que tienen los delitos sexuales en México. Tan solo por darte un dato, de 2015 a 2018, los delitos sexuales en nuestro país han crecido casi en un 63%. Estamos hablando de una tendencia exponencial y que pues al día de hoy no se ha podido revertir. Abraham, te saluda Juan Becerra Acosta y te pregunto, ante estos datos alarmantes, sin duda alguna, ¿ves que exista una estrategia efectiva para combatir el abuso infantil en nuestro país? Mira, Juan, muchas gracias por tu pregunta. Pues mira, muchas organizaciones y muchos actores estamos tratando de unir esfuerzos justamente en esta tarea que es titánica. Nosotros el año pasado, desde el Early Institute, lanzamos un proyecto que denominamos Alumbra y que justamente pone en el centro y en el corazón de esta iniciativa el crear una comunidad de actores, una comunidad de conocimiento y práctica dedicada a aglutinar a todos quienes estamos trabajando en este tema. Te hablo de investigadores, universidades, organizaciones de la sociedad civil, el propio gobierno, a sentarnos todos en una misma mesa y decir qué estamos haciendo cada quien, qué prácticas podemos sumar y sobre todo qué conocimiento y qué experiencia podemos aportar a esta mesa, a esta comunidad, para avanzar en la prevención. Y justo en este tema, el año pasado y hemos decidido crear 5 ejes de prevención, Juan, que básicamente van desde generar conocimiento e información cada vez más certera, por estos datos tan alarmantes que te decía, hasta el tema de bajar a las habilidades y conocimientos que requiere cada papá, cada mamá, cada incluso persona individual. Te estoy hablando de jóvenes, ustedes como comunicadores, o sea, todos los que estamos involucrados en ese tema, saber qué hacer para prevenir el tema. Esta comunidad es un proyecto muy ambicioso, pero es un esfuerzo inédito en México, en el sentido de sentar en un mismo espacio a todos quienes estamos involucrados en el tema. Sin duda, muy importante, Abraham, la recomendación para las familias, porque de pronto sabemos que los casos se dan en este primer círculo social de los menores. ¿Cuál es la recomendación para los padres, para los hermanos, los abuelos que conviven con niños? ¿Cómo los protegemos en casa? Mira, en primer lugar, decirte que en este tema hay muchas organizaciones que forman parte de la comunidad que trabajan directamente con víctimas y que tienen años de experiencia atendiendo casos concretos. Atendiendo justo a sus recomendaciones, nosotros desde el proyecto Alumbra hemos logrado sistematizar al menos 7 consejos muy puntuales, que parten de la experiencia e incluso de la información que ellos han podido ir documentando a lo largo de los años. Primero, tener una comunicación adecuada con los menores. Eso es central en este tema.
todos quienes tienen en su función o en su responsabilidad el cuidado de un menor deben saber escucharlos y sobre todo aprender a que esta comunicación y estos diálogos con los menores sean cada vez más constantes, de mayor calidad, cada vez invertir más tiempo en ver qué los niños y las niñas nos quieren decir, para incluso identificar algún síntoma, algún ya incluso pues problema de maltrato o cualquier otro signo que nos arroje alguna cuestión de violencia. Lo segundo es, desde luego, tener información puntual sobre su sexualidad. Siempre es importante que los niños reciban información acerca de su sexualidad de manera oportuna y a su nivel, sin adelantarnos con información que no pueden procesar, pero tampoco sin omitir la explicación de aspectos que puedan ayudarles a entender este aspecto tan relevante. Abraham, es sin duda importantísimo conocer todas las recomendaciones. Cuéntanos cómo nosotros podemos conocerlas y más sobre las acciones que está llevando Early Institute. Muy puntual, Juan. Sé que el tiempo es corto. Por favor, llamarlos a visitar el sitio de alumbramx.org. Ahí van a poder enterarse del detalle de este proyecto llamado Alumbra, de la comunidad de conocimiento, y poder seguir ahondando de estos consejos puntuales que ahora nos han pedido. Muchísimas gracias, Abraham Madero, director ejecutivo de Early Institute, por habernos tomado la llamada. A sus órdenes, gracias.